Días a todos y a todas. Mi nombre es Asael Carrera, parte del equipo del comité directivo. Soy del Centro de Estudios Latinoamericanos de Panamá y tengo el placer de dirigir este diálogo que se ha titulado Latinoamérica ante la crisis climática, pacto ecosociales y alternativas desde el buen vivir. Para iniciar este diálogo tenemos unas destacadas figuras del pensamiento crítico latinoamericano. Iniciamos con Tatiana Roa Avedaño, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia. Tenemos otra participante, Maristela Espamba, investigadora del CONICET Argentina, profesora titular de la Universidad de La Plata. Y por último tenemos al profesor Enrique Leff, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. La dinámica será la siguiente. Vamos a tener dos rondas. La primera de 10 minutos y luego una intervención para que los participantes interaccionen entre ellos de 5 o 6 minutos. Yo le estaré iniciando. En el orden en que fueron presentados, entonces, así iniciamos. Así que iniciamos contigo, Tatiana. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Quiero empezar saludando a las mayoras y a los mayores que están aquí presentes. A la Claxo, agradecerle por esta invitación y por supuesto a todas y a todos ustedes. Yo quiero empezar con una pregunta y esta pregunta tiene que ver si dejamos de ver al cambio climático como una amenaza ambiental y la vemos más bien como un síntoma de algo que es más probable, que es la ruptura de la vida misma. Si reconocemos también que en los diversos territorios las comunidades no ven a la naturaleza como recurso, sino que la ven como parte de la trama de la vida misma. Y esto lo digo porque empiezo con estas preguntas porque en tiempos de crisis las preguntas son importantes, no solo para buscar respuestas fáciles, sino para desarmar certezas impuestas. América Latina arde, pero no arde de igual forma. Arde la selva, arden los cuerpos, arden los territorios, las culturas. Arde también un modelo que nos vendieron, el del crecimiento sin límites, el del desarrollo sin raíces. Pero en esta región herida, lo que es importante es que siguen naciendo los brotes de otros mundos posibles. Mi presentación va a estar como en 4 momentos. Quiero empezar el primer momento entendiendo el desafío que vivimos. Y este desafío tiene que ver con que no nos enfrentamos simplemente a una crisis climática ni a una crisis energética, como a veces se nos pone como en el centro, sino que lo que vivimos es una crisis civilizatoria, un punto de inflexión que nos obliga a repensar los lenguajes, los vínculos, los modos de vida e incluso el papel del Estado. Porque no es el planeta el que está en riesgo, es la vida, somos nosotros y nosotras quienes hemos extraviado este camino. En América Latina ese extravío se expresa en la expansión del extractivismo como lógica de desarrollo, de ocupación territorial. Hay proyectos mineros, proyectos hidrocarburíferos que se expanden a través del Amazonas, de los Andes, de las grandes sabanas, los monocultivos, la infraestructura energética, la especulación sobre los bienes comunes, la mercantilización de la vida. Y ahora, en nombre de la transición, se multiplican estas zonas de sacrificio en los mismos territorios de siempre. Ahora temprano estaba en un panel donde hablábamos de la política industrial verde y cómo, digamos,
planteábamos ahí esa disputa de sentido, mientras que en el norte se ve como un modelo para enfrentar las crisis. Para nosotros significa nuevos extractivismos, zonas de sacrificio verde. Entonces no basta con preguntarnos cómo descarbonizar la economía, sino cómo reorientar el rumbo, qué significa las transiciones, qué significan esas transformaciones que no solamente cambien las fuentes de energía, sino que transformen las formas de vida, los modos de producción, las formas como habitamos el planeta. Un segundo elemento que me interesa plantear es que las desigualdades se profundizan y particularmente en este continente. Y eso quiere decir que la emergencia climática no es neutral, profundiza heridas históricas del racismo, del patriarcalismo, del colonialismo, mientras que en las ciudades se debate sobre el carbono en los territorios, la gente sufre las heridas de ese extractivismo, del hambre, del despojo, de los desplazamientos, porque se han destruido esos medios de vida sobre los cuales se sustentan esas formas de vida. Entonces, podemos hablar de justicia climática sin pensar en justicia territorial, sin pensar en justicia de género, en justicia intergeneracional. Y ahí quiero entrar a este tercer elemento que tiene que ver con las voces y los saberes que siembran el futuro. Empecé diciendo, este es un continente que arde, pero también es un continente donde brotan las resistencias por toda la región. Frente al colapso, entonces, hay quienes no solo resisten, la gente cuida sus territorios, los regenera, los reinventa. Hay mujeres y hombres que protegen las semillas, pueblos que defienden el agua, juventudes que siembran dignidad. Ayer habían 40,000 jóvenes en la Plaza de Bolívar cantándole a la vida, cantándole a la esperanza, rechazando las formas como se expresa sobre los migrantes, las políticas que los marginan cada vez más, y eso da esperanza realmente. No hablamos entonces de héroes o heroínas individuales, sino de comunidades que desde la cotidianidad ensayan otras formas de vida. Son eso que nos han enseñado maestros como Arturo Escobar, de esos pluriversos que emergen por todo el continente, en sus huertas, en las mingas, en los rituales, en los saberes que cultivan una política que no separa lo ético de lo vital. Las transiciones no se decretan, decíamos hace unos días en un debate que teníamos con los sindicalistas, sino que se disputan, que se construyen desde abajo, que se construyen desde los territorios y que no se construyen de manera individual, sino colectiva, desde las prácticas que sostienen la vida. Y aquí voy a cerrar esta última parte y quizá aquí introduciéndome un poco en lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional también, y es los pactos por el buen vivir. Y ahí quiero decir, no es obviamente el buen vivir, es el vivir sabroso, es la ética del cuidado, que no son solo eslóganes ni promesas utópicas, que son propuestas radicales que nacen desde los pueblos, que nacen desde esas nacionalidades, que no surgen desde las cumbres internacionales, que surgen, insisto, desde esas prácticas cotidianas en miles de territorios. Y en Colombia hemos buscado que esos principios logren orientar nuestras políticas, y no es fácil, lo digo aquí, y estamos permanentemente en una situación compleja, digamos, para materializar eso. Yo quiero hablar de experiencias que hemos impulsado desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente. Hemos logrado reducir la deforestación en los últimos años, y esto se ha hecho a través de pactos, de acuerdos sociales
en diversos territorios, acuerdos que se han construido colectivamente con comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, pero también incluso hemos tenido que entrar a hablar con entes territoriales, por supuesto, pero también con el sector privado. Y estos son pactos que no son promesas abstractas, sino que buscan compromisos concretos para detener la deforestación, para restaurar los ecosistemas, para ordenar el territorio en torno al agua, para transitar hacia modelos productivos sustentables. Sin embargo, estos pactos enfrentan desafíos enormes. Por ejemplo, hicimos un pacto, un acuerdo, no lo llamamos pactos, lo llamamos acuerdos sociales, en una zona bananera entre la Sierra Nevada y la zona baja del Magdalena, pero no es fácil hacerlo. ¿Cómo garantizar ese cumplimiento cuando algunos sectores productivos aún privilegian sus ganancias frente al interés común? ¿Cómo sostenerlos en territorios donde las economías ilícitas, el control armado y la violencia persisten como formas de poder? Porque no hay una transición justa sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, de dignidad y de gobernabilidad territorial. Entonces, ¿quién asume la corresponsabilidad de este cambio civilizatorio? ¿Cómo construimos pactos reales cuando las reglas del juego en muchos territorios están capturadas por lógicas de guerra y de mercado? Hemos también construido una propuesta que llamamos el portafolio de la transición socioecológica y la acción climática, que ha trazado 6 ejes de transformación. La transición energética justa, la reindustrialización verde, la bioeconomía para la vida, la restauración ecológica, los procesos de adaptación al cambio climático y el turismo de naturaleza. Pero más allá de esos 6 ejes, hay que pensar en un eje mayor, un eje que supere estructuralmente el modelo de acumulación basado en el despojo, y esto requiere, por supuesto, una coherencia de una política y de alianzas amplias, de una visión de largo plazo que ponga la vida y no el capital en el centro. Y eso implica, más que implica, hemos tomado ahí decisiones que por supuesto tienen un costo, que ha sido frenar las nuevas exploraciones de hidrocarburos en el país. Por supuesto, ha tenido un rechazo muy fuerte de amplios sectores que promueven incluso técnicas que aquí han sido muy cuestionadas, como el fracking, y que presionan a insistir en que el gas, por ejemplo, tiene que ser el combustible de la transición. Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, ya me dicen que me queda un minuto, ya voy terminando, plantea precisamente eso, un quiebre en la mirada monocultural, la necesidad de redistribuir el poder, de descolonizar las soluciones y de garantizar todos los mundos posibles y que los pluriversos tengan lugar. Y ahí quiero cerrar con este punto, y es que esto requiere mirar más allá de nuestras fronteras. América Latina no puede enfrentar sola la crisis. No la podemos enfrentar solo como países, como naciones. Necesitamos acuerdos regionales sólidos, especialmente para la Amazonía, donde el avance del petróleo, donde el avance de la minería, donde el avance de los monocultivos ponen en riesgo este bioma, que no solamente es importante para el clima, como se insiste permanentemente, es que ahí hay culturas, hay pueblos, hay naciones que tienen mucho que decir en tiempos de crisis. Es tiempo de pensar en un desenganche selectivo de ciertas lógicas de globalización y construir unas soberanías, autonomías que alimenten circuitos regionales de intercambio, que fortalezcan cadenas de valor, que no produzcan la dependencia. Bueno, yo voy a dejar por ahí y quizás más adelante seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, le corresponde el turno a la profesora Maristela Espamba. Profesora, tiene 10 minutos. Hola, buenos días a todos y todas.
Es un gusto estar aquí en esta conferencia de Claxo, acá en Bogotá, y en la compañía querida de Enrique Leff y de Tatiana Roa Avendaño, con nuestro coordinador. Y bueno, los 10 minutos que tengo, quisiera presentar una serie de puntos en relación a la crisis socioecológica y los desafíos que ésta plantea. En primer lugar, hay que reconocer, como lo dijo también Tatiana, que la crisis no es solo socioecológica, el colapso no es solo ambiental, es también político. En realidad es a través de la noción de policrisis civilizatoria, que es un concepto que utilizamos con Breno Bringel, un concepto que nos permite en todo caso apresar la multiplicidad de crisis entrelazadas. No se trata solamente de la aceleración de la crisis climática, la crisis energética, también está el ensanchamiento de las desigualdades sociales, algo que desde 2008 y luego de la pandemia se ha exacerbado. Está la crisis de los cuidados, como bien sabemos las mujeres. Está la expansión de las extremas derechas, que se han convertido en una alternativa de poder global y están erosionando los valores democráticos. Está la guerra, como insiste siempre mi amigo y colega Edgardo Lander, ¿no?, que abre además el escenario a la posibilidad de una guerra nuclear. Los europeos lo saben y lo tienen presente más que nunca ahora. Es decir que en realidad no sabemos por dónde puede estallar una situación incontrolable, ¿no?, porque efectivamente todas estas crisis están articuladas entre sí. Pero el panorama es muy sombrío, dado también la preeminencia que tiene cada vez más, como voy a presentar en estos 10 minutos, las narrativas también de las extremas derechas. Una cuestión que me gustaría puntualizar es que con la aceleración de la crisis climática asistimos menos a esa crisis sistémica de la cual nos han hablado mucho los climatólogos. Sabemos que estamos muy cerca de chocar contra las fronteras planetarias y que efectivamente ese choque implicaría cambios sistémicos de diverso orden y harían al planeta ya dañado, absolutamente hostil para la vida. Pero no es eso lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo es la era de los colapsos climáticos localizados. Ante la multiplicación de los eventos extremos, como los grandes incendios, los tornados, las olas de calor, las olas de frío, las inundaciones, generan zonas de guerra casi de un día para el otro en ciudades que son perjudicadas o impactadas por estos eventos extremos. Recuerden ustedes lo que pasó en Río Grande do Sul hace un año, un poquito más. Efectivamente, en Río Grande do Sul hubo un colapso localizado a gran escala que afectó no solo a Porto Alegre, sino a toda la región y que puso de manifiesto, por un lado, la fuerte presencia de la deuda ecológica, pero por otro lado también, ¿no?, las políticas públicas que las derechas o sectores de derechas están imponiendo en esos lugares. Colapsos climáticos localizados vamos a vivir cada vez más. Esa es una de las marcas de época y para eso debemos prepararnos. A esto hay que agregar dos cuestiones. En primer lugar, esos colapsos climáticos localizados ponen de manifiesto las desigualdades geopolíticas. Como decía yo, está la deuda ecológica que en todo caso se remonta allá hacia 1400, 1500 en el caso de América Latina, que se incorporó a la División Internacional del Trabajo, proveyendo, exportando commodities o materias primas. Pero está también la deuda climática, que es más cercana, ¿no?, de la cual son responsables los países del centro o los países más ricos. Pero amén de eso, para pensar horizontes, sobre todo de transición, hay que incluir no solo la cuestión de la deuda ecológica, sino cómo se traducen las desigualdades sociales en desigualdades ambientales. Estamos en una época
o en un mundo dominados por los súper ricos. ¿No? Un mundo de dueños, diría Rita Segato. En todo caso, lo vemos claramente en los datos, dado que el 10% de la población más rica emite el 50% de los gases de efecto invernadero. Esos son datos de 2019 que se han exacerbado en los últimos tiempos. Así que, a la hora de pensar escenario de transición ecosocial, no solamente tenemos que pensar en la cuestión de la justicia climática y la deuda ecológica de los países ricos en relación a los países pobres. Tenemos que pensar en procesos de redistribución social. Sin articulación de justicia social y justicia ambiental no es posible pensar horizontes de transición ecológica justa. Ese es el gran desafío, sobre todo acá en América Latina, donde la pobreza se declina en diferentes dimensiones. Otro punto que quiero subrayar tiene que ver con las diferentes narrativas que se van construyendo, que reflejan, obviamente, tensiones sociales y políticas, que expresan la ideología dominante, pero también expresan las resistencias y las críticas. Yo al menos detecto 4 grandes narrativas en torno a la crisis socioecológica, pero también política. Seguramente no las encontramos en estado puro, seguramente son muchas más, pero me permiten al menos analíticamente avanzar en una explicación. En primer lugar, hay una narrativa catastrofista que ha decidido, en todo caso, no ensayar ningún tipo de respuesta ante los grandes desafíos que se plantean hoy en nuestras sociedades. Se genera impotencia, parálisis de la acción social y sobre todo la creencia de que a través de la acción colectiva no podemos transformar la realidad. Ese es como el núcleo duro de esas narrativas más distópicas que apuestan a dejar ser el colapso, ¿no? Hay también una narrativa tecnocrática, capitalista, globalista, se diría ahora también, que hace la apuesta al capitalismo verde, que hace la apuesta a conceptos tramposos como los de desarrollo sustentable, responsabilidad social empresarial, que son ahora los que promueven ese extractivismo verde, ese colonialismo energético que vienen denunciando tantas comunidades y que, nuevamente con Breno Bringel, hemos denominado el consenso de la descarbonización. Es esa narrativa tecnocrática capitalista que está ligada también al mandato exportador que tanto promueven o promovieron los gobiernos progresistas en América Latina, donde la cuestión ambiental, la crisis climática, el extractivismo fue y sigue siendo un punto ciego a la hora de pensar la crisis civilizatoria. Ahora bien, esa narrativa está siendo cada vez más cuestionada. Está dejando de ser una narrativa mainstream para ser, en ese sentido, desplazada por las narrativas de las extremas derechas, que son narrativas pancapitalistas del fin. Pancapitalistas porque subsumen todo en la horma del capitalismo neoliberal. Pueden ser resumidas inclusive en esa frase que expresó Trump cuando asumió su segundo mandato, drill, baby, drill. Perfora, nena, perfora, ¿no? Esa apuesta a la expansión de la frontera petrolera, desconociendo las fronteras planetarias, desconociendo los conflictos ambientales y desconociendo toda narrativa de derechos. No solo los derechos ambientales, los derechos sociales, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de los pueblos originarios. Esa es la narrativa que hoy se está transformando en mainstream en Europa, en Estados Unidos, con los, las bases fuertes que tiene el bolsonarismo en Brasil y, por supuesto, en Argentina con Milei. Bueno, sin duda es una narrativa que hace una apuesta a un capitalismo cada vez más concentrado, ¿no? Sin duda, no es casual la asociación con los CEOs o con los grandes empresarios, los súper ricos de este mundo. En este contexto oscuro es que tenemos que pensar salidas, escenario de transición ecosocial, asociándonos a esa otra narrativa que es la relacional contrahegemónica, ¿no? Que vienen promoviendo
pueblos originarios, movimientos sociales, territoriales, feminismos populares, ecoterritoriales, a través de experiencias organizativas locales. Tatiana ha estudiado mucho los proyectos de energía comunitaria, que también, creo yo, promueve este ministerio, pero que son muy anteriores al gobierno de Petro. Los ecofeminismos territoriales también plantean la noción de cuidados en el centro, cuidado del agua, cuidado de la vida, en un sentido extenso, interconexión con la naturaleza, porque no hay que olvidar que la crisis pone también en cuestionamiento nuestro vínculo con la naturaleza. Entonces, ahí en esas narrativas encontramos efectivamente un eje que además fueron los que pergeñaron las categorías horizontes como de buen vivir, derecho de la naturaleza, bienes comunes, cuidados, soberanía alimentaria, y que hoy buscan o tratan de luchar por una transición justa y popular. En esa línea, y con esto voy terminando, desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur hacemos una apuesta a escalar las experiencias y a pensar en una escala mayor escenarios de transición ecosocial. Somos un colectivo de académicos críticos, de activistas de distintos países de América Latina, con capítulos nacionales. No somos un pacto verde, no somos un movimiento social, sino una plataforma que busca dar lugar a esas experiencias organizativas para pensarlas en clave más nacional y clave más regional, en las cuales, y con esto voy terminando porque el tiempo se me terminó, pero se está acabando, pero volveré en la segunda parte. Creo yo que hay por lo menos 4 o 5 ejes fundamentales de los cuales pensar una agenda de transición ecosocial. La cuestión de la deuda ecológica, lo dijimos ya acá. La necesidad de promover lo público comunitario no estatal para democratizar esas formas de organización. La necesidad de construir un Estado ecosocial que organice la agenda también en términos de políticas públicas. Y no hay que olvidarlo, la necesidad de encarar una reforma tributaria y redistributiva que busque articular las necesidades de justicia social y de justicia ambiental. Eso me parece que son los 4 ejes que a grandes rasgos buscan tomar algunos aspectos de la agenda de transición ecosocial justa y popular desde los países del sur, desde América Latina. Gracias. Muchas gracias, profesora. Le corresponde el turno al profesor Enrique Leff. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Ya son las 12. Buenas tardes. A todas y a todos. Yo creo que empiezo celebrando esta congregación, la convocatoria de Claxo, que se ha convertido como en el espacio público que congrega a la academia, a la intelectualidad, cuando es en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, en nuestra América Latina. Es decir, una comunidad comprometida con la crítica social y hoy con la emancipación de la vida. Me alegra compartir este espacio delimitado para poder expresar todo el bagaje que traemos adentro de décadas de estar pensando la crisis civilizatoria que se ha mencionado y buscando las vías de salida, de emancipación. Hay que celebrar que efectivamente en América Latina ha anidado un pensamiento crítico radicalizado en el sentido de ir a la raíz de la cuestión, de las cuestiones. Y tenemos esta semana para tratar de articularnos, de entendernos, de comprendernos, quizás, no sé si de pactar, pero de
irnos entendiendo en nuestras diferencias y otredades, porque somos una comunidad, sí, de aprendizajes críticos con nuestras diferencias, pero hay una confluencia de ánimo, de resistencia a esta crisis civilizatoria y de búsqueda en un punto límite, en el punto límite al cual estamos llegando de esta crisis civilizatoria y de la cual estamos viviendo señales muy fuertes. Comparto lo que han dicho mis dos amigas y colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Son pocas las cosas en las cuales tendría que decir algunos matices de diferencia para mantener viva la crítica. Pero quizás me toca, para no repetir las mismas cosas, tratar de agarrar algunas otras dimensiones de esta cuestión de la crisis civilizatoria. Nos enfrentamos ciertamente al mayor enigma de la humanidad. El enigma es el siguiente. Esta crisis socioambiental no es una catástrofe estrictamente ecológica, aunque hay efectos de desastre ecológico. Realmente hemos llegado a un punto de desquiciamiento del metabolismo de la biosfera. La pandemia, como un evento pues, que no podemos olvidar, ¿no? Son apenas hace 5 años, en el cual surgió la esperanza de los pactos ecosociales, ¿no? Porque decíamos, ante una crisis, ante un evento tan catastrófico de carácter global, uno decía, debiera de conmover a la humanidad para repensar las condiciones de la vida, cómo habitar el planeta en las condiciones de la vida. Pero estamos viendo que en este regreso, como decían algunos, a la normalidad, como si hubiera alguna normalidad hoy en día, vuelven con fuerza las mismas fuerzas que desencadenaron la pandemia y las que están generando otras manifestaciones de este desquiciamiento de la biosfera, como son los eventos climáticos más recientes. Ya mencionaba Maristela las recientes inundaciones, estos eventos hidrometeorológicos en Porto Alegre, en Valencia, en México y North Carolina, la costa este de Estados Unidos, en Bahía Blanca, en la Argentina. Es decir, eventos que nos muestran que los parámetros, los modelos que han seguido los meteorólogos y los expertos del PICC ya no se sostienen. Y uno puede ver en YouTube los diálogos, por ejemplo, de los expertos en cambio climático que lo manifiestan. Se han roto los esquemas. No hay una ciencia del clima que pueda hoy en día predecir con cierto grado, ya no digamos de exactitud, no de pronóstico. Entonces, estamos ante una situación en la cual nos preguntamos, ¿hay una ciencia del riesgo? Estamos ante un proceso en el cual estamos dominados por la presencia ya, por la constitución de un régimen ontológico que gobierna el mundo, que ciertamente lo es. Qué bueno que Maristela lo mencionaste por su propio nombre, se llama el capital, ¿no? Después del derribamiento del muro de Berlín, como que el nombrar al capital se volvió una especie de tabú, y entonces hablamos de extractivismos, de cosas que son las manifestaciones de un proceso que está cristalizado en el planeta, que es creación humana, hay que decirlo, y que ha desquiciado el metabolismo de la biosfera. Y es la lógica propia del capital, la reproducción, la acumulación de capital, la acumulación por desposesión, pero también acumulación destructiva porque actúa
absorbiendo, digamos, consumiendo una naturaleza que es muy pródiga, ciertamente lo es, pero es limitada, y donde el capitalismo en la escala que se manifiesta en el planeta ha rebasado. No es que estemos a punto de, es que ya se rebasaron umbrales. No son quizás los umbrales que había detectado el informe Stern, los 450 puntos de emisión de gases de efecto invernadero, que ya decía que sería catastrófico. Antes de llegar a eso estaremos en 413 por ahí, pero ciertamente la experiencia de la pandemia, por una parte, que no lo podemos ver también como las otras emergencias virulentas a lo largo de la historia, ¿no? Como el castigo divino que lanzaban los dioses por los pecados humanos, sino efectivamente, ya sea que viniera del laboratorio o del el desquiciamiento de este metabolismo, pues ha afectado a todo el mundo en las escalas que todos lo sabemos, ¿no? Y donde hoy en día ya se habla de una nueva emergencia de la COVID-19. Estamos entonces ante un gran enigma. Sí, estamos ante una realidad. La crisis civilizatoria es responsabilidad de la humanidad. No quiere decir que lo sea de cada persona individualmente, pero sí de una condición humana. El enigma es que la vida en el planeta se fue generando a través de las fuerzas cósmicas. Cada quien podrá creer en los dioses que quiera, pero creo que en este mundo académico podemos consentir que son también, que los dioses habitan en esas fuerzas cósmicas, y las fuerzas cósmicas agraciaron a este astro que gira alrededor del Sol en esta galaxia con ciertas condiciones para la creación de la vida. Se generó la vida hace 4 eones de años. Pasaron varios millones de años, evolucionó la vida y hubo verdaderas catástrofes ecológicas, que es la historia, ¿no? La historia ecológica del planeta. Pero hubo un momento que no fue un segundo, obviamente, que fueron también miles, millones de años, en los cuales se fue configurando el orden simbólico, el lenguaje, la condición propiamente humana. De la fisis, de la fuerza emergencial del cosmos, como la mencionaran los presocráticos, en particular Heráclito. De la fisis surge el logos humano. Y el logos humano surge con una condición que es muy humana, pero muy restrictiva. Es una cierta impronta a la condensación. Ya lo decía Parménides, originador de la metafísica occidental, ¿no? La identidad del ser y lo uno. Y esa identidad del ser y lo uno es lo que fue fraguando en la historia de la metafísica, que se fue cuajando ahí desde Platón, Aristóteles, el eidos platónico, la reducción, decían el recoger la diversidad y condensarlo en un concepto que unifica, que condensa, que constriñe. La comprensión. ¿La comprensión de qué? De la vida. La vida es la emergencia de lo múltiple. De lo múltiple que se manifiesta generando cada vez más diversidad y más multiplicidad. Es la creatividad, no la emergencia creativa de la vida, como dijera Bergson. Complejizante, sí, complejizante. Es la que produce efectivamente los pluriversos que no tenemos nosotros que proponerlos, sino que han existido. La humanidad es la creación de pluriversos, de mundos de vida diversos y diferenciados. Pero es este logos, esta pulsión hacia la concentración, la unificación. Dios mío, ya me eché 10 minutos. Si estoy en los prolegómenos de la cosa. Comentaba allá afuera, esto se convierte en una especie también de TikTok académico que no nos permite desplegar mínimamente. Entonces tengo que decir las cosas de una manera tan sintética, pero esa es la historia.
El capital no emerge así ex nihilo en la modernidad. Es producto de la evolución de esa historia de la metafísica que, ya lo dijeron Derrida, Levinas, es la violencia de la metafísica, que hoy lo vivimos no en términos simplemente morales, lo vivimos efectivamente en la destrucción de la vida, en la degradación de la vida en todas sus manifestaciones, la biológica, la ecológica, pero también la humana, la crisis moral, la crisis ética. Y estamos ante ese momento crítico que pone a la humanidad en este punto de saber si la humanidad está a la altura de responder a la crisis civilizatoria que hemos generado. Y eso significa una verdadera revolución, no quiero decir ontológica, es una revolución de la comprensión de la vida. Lo que generó toda esta historia, pues una filosofía occidental, un pensamiento eurocéntrico que objetivó al mundo, generó el mundo de la técnica como lo pensara Heidegger, pero estructuró el orden ontológico, el régimen ontológico del capital que ha desbordado al planeta. Ante este desbordamiento, yo creo que la única defensa, el bastión último de defensa, son los derechos territoriales, culturales, existenciales de los pueblos de la tierra. Esos que hoy reclaman su derecho existencial a vivir según sus saberes tradicionales, sus modos de existencia. Es lo que pervive todavía en este mundo atrapado, desgraciadamente dislocado por este orden ontológico que hoy tiene personajes como Donald Trump, pero no solamente Donald Trump y Vladimir Putin. Son los regímenes autocráticos en los cuales se ha concentrado una democracia desgraciadamente muy degradada en todo el mundo, donde se manifiesta con fuerza algo que no hemos explorado, que señalaba mi viejo colega Friedrich Nietzsche, ¿no? Él lo llamaba voluntad de poder, la voluntad de dominio. Tengo que decirlo ahora sí muy esquemáticamente. Lo he dicho muchas veces, pero yo creo que la transición civilizatoria no puede darse sin un verdadero giro de racionalidad, lo podemos llamar de racionalidad, realmente es de comprensión de las condiciones de la vida, porque lo que olvidó la historia de la metafísica privilegió la reflexión sobre el ser y desacreditó el pensamiento de la vida. Léanse toda la literatura de Heidegger como el último gran pensador heredero de la filosofía occidental y verán que toda su lucha fue contra la Lebensphilosophie y resaltar un concepto totalmente místico y abstracto que no logra anidar en la tierra y en nuestras luchas y esperanzas sociales. El cambio yo lo he denominado racionalidad ambiental, pero no es un cambio de lógica. La racionalidad ambiental se sostiene en un trípode, que es la comprensión de la vida como ese proceso emergencial, diversificante ad infinitum de la vida, que deriva en la diversidad de modos de comprensión de la vida, que la vida no se puede comprender de una manera hegemónica y unitaria, lo cual deriva en lo que llama el diálogo de saberes. La transición histórica hacia la sustentabilidad de la vida se ejerce a través de este diálogo de saberes y ese se ejerce a través de instaurar una política de la diferencia donde puedan manifestarse las diferentes formas de comprensión de la vida porque no se pueden unificar. Y más allá de eso, lo que la humanidad no ha sabido enfrentar y experimentar, la ética de la otredad, el derecho de existir de lo otro, incluso que va más allá de nuestro logos, de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión del mundo. Y eso es salvar esa impronta de esa voluntad de dominio que viene de la falta en ser constitutiva del género humano. Tenemos que reaprender, repensar nuestra condición humana, nuestra condición ecológica, termodinámica, cultural e inconsciente. Esos son algunos de los pocos desafíos que nos plantea la transición histórica hacia la vida. Perdón si me excedí. Gracias, profesor.
Muy bien. Ahora vamos a tener otra ronda de intervenciones, pero bien corta, por favor. Tenemos 5 minutos, pero vamos a iniciar con, bueno, en el mismo orden que veníamos. Tatiana, iniciamos contigo. Bueno, sí, yo quisiera, digamos, en esta última ronda enfatizar en algo que pasé muy rápidamente y que de alguna manera enlaza con lo que estaba planteando Enrique ahora al final, y es insistir en la necesidad de pensar las transiciones en clave de cambio cultural, o sea, cómo repensamos todo lo que está dado como hecho, o sea, cómo repensamos nuestra forma de habitar el mundo, la forma de relacionarnos con la naturaleza, cómo producimos nuestros alimentos, cómo manejamos incluso nuestros residuos, cómo manejamos el agua, en fin, las ciudades, cómo se configuran las ciudades. Tenemos hemos sido colonizados también en nuestra forma de pensar, pero ¿a cuánto estamos dispuestos nosotros a ceder muchos de los privilegios que tenemos hoy, particularmente aquí en las ciudades? ¿Sí? Porque se habla, por ejemplo, del acceso a la energía, pero en realidad, si uno mira en nuestros países, en realidad quienes tienen posibilidad de tener 24 horas al día energía, tenerla estable durante 365 días al año, es quienes habitan estas grandes ciudades, porque aquí, por lo menos en nuestro país, pero estoy segura que en gran parte de América Latina, en realidad la mayoría de la gente vive en pobreza energética. Tiene pobreza energética, no tiene acceso a energía, por ejemplo, de calidad. Y estos días lo decía la ministra de Vivienda de una manera categórica, el tema del agua, por ejemplo. Colombia es un país de aguas y sin embargo la gente carece de agua de calidad. La gestión del agua, si no la proveen en los territorios, los acueductos comunitarios, no habría acceso a agua y en muchos casos de mejor calidad de la que proveen las empresas públicas. Y en ese sentido yo quiero rescatar ejercicios que desarrollan experiencias en múltiples lugares del país, para no hablar del continente. En Bogotá, por ejemplo, hay experiencias bellísimas de manejo de los residuos urbanos a través de experiencias, por ejemplo, como las pacas digestoras, que son procesos comunitarios que han logrado en los parques de las ciudades gestionar los residuos orgánicos y que podrían ser un ejemplo de manejo de los residuos en muchos municipios pequeños. Lo decía ahorita y lo recordaba María Estela, las experiencias de energía comunitaria con la que he estado bastante cercana, que son otras formas de entender la energía mucho más allá de cables, mucho más allá de redes, de oleoductos, y entender la energía como eso que nos mueve también, incluso como pueblos, como culturas. Esos procesos de energía comunitaria han logrado relacionar agua, energía, alimento, que me parece que es un asunto importante, procesos de restauración de ecosistemas que son también claves y que tenemos nosotros incluso, y por eso decía antes, las dificultades que tenemos en un Estado que ha sido neoliberal, que no permite, por ejemplo, que muchos de los recursos del Estado lleguen directamente a las comunidades y permitan que esos ejercicios se potenciaran mucho más. Y yo sé que el tiempo está aquí sobre nosotros, y deme un minuto porque sí quiero terminar recordando que no podemos dejar de recordar que estamos aquí sin las huellas de quienes han dado las luchas por la defensa de nuestros derechos, de todos nuestros derechos. Las conquistas las han dado hombres, mujeres, comunidades, pueblos, y hay que tenerlo siempre presente. La memoria es indispensable y no quiero cerrar sin recordar a Jackie Romero y a Samuel Arregocés, dos líderes de La Guajira, ella mujer guayú y él hombre afrodescendiente, que lucharon toda su vida
contra la minería del carbón en La Guajira, que hoy no están con nosotros, pero sus voces, sus luchas siguen presentes en las luchas por la justicia ambiental de este país. Muchas gracias. Gracias. Continuamos contigo, Maristela. Perfecto, hablaste 5 minutos. Bueno, mis 5 minutos. 3 cuestiones me gustaría enfatizar en esta segunda ronda. La primera tiene que ver con la necesidad de disputar la transición, que es algo que tomamos desde el Pacto Ecosocial, precisamente en época de pandemia. Sabemos que la salida de la pandemia fue para mal, no para bien, en el sentido que se ampliaron las desigualdades y también se normalizaron los autoritarismos, ¿no? Pero en todo caso, para nosotros fue absolutamente importante disputar esos sentidos, promoviendo una idea de la transición ecosocial amplia, holística, integral, que abarcara el aspecto productivo, el aspecto hídrico, el aspecto energético, la dimensión comunitaria, la democracia. Y fue muy importante, sobre todo, dar la discusión, muy particularmente en Europa, acerca de los impactos del colonialismo energético, cuando había muchos que venían acá y decían que en realidad habían encontrado la herramienta perfecta para la transición energética. Entonces, realmente estamos en ese sentido, creo que dimos una lucha importante, fuerte, asimétrica, en un momento en el cual todos están buscando, en términos geopolíticos, cómo posicionarse para acceder a las materias primas críticas, ¿no? Para hacer la transición energética y digital. Entonces, primer punto. Segundo punto, hay una dificultad mayor a la hora de discutir interdisciplinariamente la cuestión de la transición ecosocial. No tenemos economistas políticos críticos. Los economistas, a excepción de la economía ecológica, los economistas, sea ortodoxos o heterodoxos, son partidarios del modelo del crecimiento infinito, son partidarios del mandato exportador, no han incorporado las fronteras planetarias, son analfabetos ambientales y además ejercen un potente imperialismo disciplinario, porque son los que tienen la voz cantante a la hora de discutir modelo de desarrollo. Y ese es un problema que tenemos, entonces, no solo con los neoliberales y la extrema derecha, sino también con los progresismos realmente existentes. Es una discusión que nos debemos, que tenemos que abrir. ¿Cómo hacer que la economía incorpore los límites naturales, incorpore las demandas ambientales y no a la inversa, que la naturaleza incorpore las demandas de la economía, que es lo que ha estado haciendo en todos estos siglos? Entonces, ese para mí es un desafío fundamental. En Argentina hemos creado el equipo Transiciones, muy a contramano de lo que se da en la actualidad a nivel de gobierno, pero con la idea de incorporar también economistas que discutan modelo productivo, que discutan de qué manera podemos construir un escenario de transición ecosocial justa. Termino con esto. Hay un tercer tema que me parece fundamental a la hora actual, y es que la dinámica actual del capitalismo fomenta una economía afectiva que apunta a cortar lazos, que apunta contra las narrativas relacionales contrahegemónicas que se han gestado, que se vienen gestando desde abajo en nuestros territorios, que apunta y cuestiona la solidaridad y la interdependencia, que olvida o que nunca tuvo en consideración el hecho de que la vida es producto de la interdependencia, o como diría Lynn Margulis, de la cooperación entre distintos organismos. Es apuesta al individualismo, apuesta también a la dessolidaridad, apuesta a la indiferencia y, en definitiva, a la crueldad en relación a los otros y en relación a la naturaleza. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque debemos fomentar otros regímenes de afectividad que promuevan una economía afectiva basada en la solidaridad, no porque seamos almas bellas, sino porque efectivamente son ellas las que promueven y sostienen el tejido de la vida y que se oponen a estos proyectos de muerte. Eso me parece fundamental, sobre todo porque lo estamos viviendo en diferentes países de América Latina. Quizás haya algunas excepciones, pero en todo caso
es parte del programa que se viene de mano de la extrema derecha. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Maristela. Profesor, sus 5 minutos. Y los 7 que me dejó Maristela. Gracias, Maristela. Bueno, estamos justamente ante muchos dilemas. Uno de ellos es saber si esto que circula aquí es un discurso que nos mantiene vivos a quienes nos mantenemos vivos pensando de esta manera críticamente y buscando vías de salida, o si este pensamiento logra desbordar los ámbitos académicos, intelectuales, hacia la sociedad. Mi pregunta es, ¿dónde están los movimientos sociales de emancipación, su capacidad de resistencia y de reexistencia, como decía mi querido Carlos Walter Porto González? Yo no pongo en duda para nada la enorme creatividad que tienen las comunidades territoriales para reinventar sus mundos de vida, pero tenemos que ver esto a la escala global, y las preguntas que se nos plantean son las siguientes. O sea, los planes de gobierno, por ejemplo, incluso en un gobierno como el de Colombia, donde todos apostamos, pusimos tantas esperanzas, ¿no? Logran internalizar estos discursos, estos principios en verdaderos programas de gobiernos que transformen. No basta un solo país. Estamos viviendo la situación de Brasil, donde los congresos han aprobado la fosilización, es decir, el extractivismo fosilista en la Amazonía. Y uno se pregunta dónde están los movimientos, la capacidad de resistencia para evitar esa catástrofe en esas nuevas escalas. Hoy nos debemos de plantear la condición, el atrapamiento del mundo por el capitalismo global, en todas sus características, es ya un hecho social civilizatorio ineluctable, incontrovertible. No basta, porque no basta la deconstrucción en el sentido teórico, quiero decir, de entender cómo surgió y se constituyó ese orden ontológico, sino si es desmontable. Se puede desmontar esa lógica, y eso es fundamental para pensar las transiciones. Debemos, ciertamente, lo decía, el bastión de resistencia son los derechos territoriales, culturales, existenciales de los pueblos de la tierra. Se necesita replantear una jurisprudencia que pueda actuar en un momento donde se está cooptando el poder judicial en varios países. O sea, el poder judicial en Estados Unidos está al servicio del señor Trump. En México, hace una semana, se desmanteló el poder judicial con elecciones, se dice que democráticas, donde salió el 10% de la población a votar, y quienes votaron son quienes tienen los intereses más inmediatos, donde está incluso el crimen organizado. Hay que decirlo con todas sus palabras y todas sus letras. Hoy se necesita refundar la economía. No es internalizar las externalidades. Todo el discurso, la geopolítica del desarrollo sostenible ha sido atrapada por la lógica del capital. Todas estas falsas soluciones de la economía verde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos refundar la economía, la producción, una verdadera bioeconomía? Que no es la crítica a la economía como la planteó Georgescu Ruegen, diciendo que la economía, el proceso económico, activa la ley de la entropía. Claro que sí la activa. Y hoy vivimos en un proceso hacia la muerte entrópica del planeta, ese desquiciamiento que mencioné. Necesitamos refundar una economía basada no nada más en las solidaridades, sino en la potencia creativa de lo que hemos llamado la potencia negentrópica, que es la fuente de la vida, hombre. Una economía que esté fundada en eso, que es lo que hacen los seringueiros en Brasil, por ejemplo, dando solamente un ejemplo. Esto es posible. Otros mundos son posibles, pero se necesita deconstruir, replantear, reconstituir el régimen económico, el régimen jurídico y los otros 3 pilares que mencioné: la ontología de la vida, la política de la diferencia y la ética
de la otredad. Tremendos desafíos en los cuales nosotros somos parte de una punta de lanza que no podemos dejar caer. Como se decía, una vez lanzada la flecha no queda sino seguir tras de ella. Entonces vamos tras de ella, enlazándonos en un movimiento mucho más amplio de transformación civilizatoria hacia la sustentabilidad de la vida, que es responsabilidad de la humanidad. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes también por participar, al público. Damos por concluido este diálogo. Al igual invitamos a participar en el siguiente diálogo. Muchas gracias a todos.